¿Perciben ustedes una intentona golpista? ¿Por qué no nos dice quién infiltró esa marcha? Porque usted lo dijo, que hubo infiltrados. ¿Qué opinan acerca de lo que dice el presidente Trump? ¿Ya me censuraron? No, ¿qué pasó? No. Es una embestida desde la parte más oscura de la derecha mexicana, incluso con participación internacional, la ultraderecha, el fascismo, quienes ahora pues ya se quitaron la máscara. Claudio X González, Roberto Madrazo, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe y otros. Y si hay inconformidad de aquellos que no aceptan que una mujer nos gobierne. Este movimiento caótico tenía un propósito. Quienes desencadenaron la violencia llevaban verdaderas ferreterías con ellos. Están los intereses extraños. No fue ni siquiera el 20% del tamaño de la convocatoria o de los patrocinadores. Evidentemente fue utilizada por los sectores más rancios de la derecha, por algunos medios de comunicación que intentaron crear un escenario de caos que evidentemente no hay en el país. El presidente Donald Trump, él ha expresado que no está contento con México, que existe descontento con nuestro país. Y nosotros lo respetamos su expresión. Nosotros no estamos contentos con las intenciones injerencistas. Nosotros no estamos contentos con la política persecutoria contra mexicanos y mexicanas en aquel país. Nosotros no estamos contentos con el exterminio de personas que viajan en lanchas y que sin averiguación los exterminan, los liquidan. Nosotros no estamos contentos con el despojo que sufrió nuestro país de su territorio. Nosotros no estamos contentos con muchas cosas, pero respetamos la vecindad y respetamos el derecho internacional público, y la convivencia es indispensable y es necesaria. El motivo de esta conversación, es ratificar el respaldo total de quienes integramos las mayorías parlamentarias, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, quienes salimos de un proceso electoral con una alianza Morena, PT y Partido Verde Ecologista de México, ante los acontecimientos del último fin de semana. Y pues nada es fortuito, es una embestida desde la parte más oscura de la derecha mexicana, incluso con participación internacional, la ultraderecha, el fascismo, quienes ahora pues ya se quitaron la máscara. Es cierto que en los primeros días se pensó que era una convocatoria espontánea para la movilización o marcha del pasado sábado, pero pues no hay crimen perfecto, todo fue perfectamente orquestado, y en ella en la organización participan sin ninguna duda Claudio X González, Roberto Madrazo, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe y otros miembros de los partidos de políticos del PRI, del PAN específicamente, e inicia la convocatoria de esta marcha el 13 de septiembre de este año en Morelia, Michoacán. Ahí se dio ese día un compromiso, se llevó un taller de capacitación de una asociación civil que se llama Creemos México. Desde ahí empezaron a incubar la convocatoria, participaron abiertamente ese día Claudio X González, que es el encargado de financiar gran parte de la movilización, Mauricio Tabe, que también es de los organizadores y de los financieros de esta movilización, y Roberto Madrazo, que es una especie de ideólogo del movimiento. Empezaron a reclutar a un grupo de jóvenes, de los cuales ya han trascendido los nombres. Entre ellos está un joven Carlos Bello, otra señorita de apellido Villicaña, que la hizo de anfitrión ahí en Morelia, y otras personalidades, un joven Samaniego. Ellos son los que se dedicaron a organizar la marcha. Luego entonces, pues esta no tuvo nada de espontáneo. Es sabido que
en su gran mayoría. Lo que menos participó pues fueron jóvenes o jóvenes de los que supuestamente eran convocantes. Entonces, en estos momentos nosotros venimos a ratificar el respaldo que ya hicimos público el pasado fin de semana a la Presidenta de la República. Decirle que los grupos parlamentarios, en el caso nuestro del Senado de la República, están unidos en torno al proyecto de nación, que acompañamos las políticas públicas de la Presidenta en su totalidad, y aquí estamos como uno solo. Pues muchas gracias. Coordinador Ricardo Monreal Ávila. Bueno, en efecto, el día de antier, desde el domingo, domingo pasado, por la noche, y ayer, nos reunimos el coordinador del grupo parlamentario en el Senado, Adán Augusto, y yo, y programamos esta reunión, esta convocatoria a los medios de comunicación que cubren la fuente del Senado. Me acompaña el coordinador del PT, del grupo parlamentario del PT, Reginaldo Sandoval. Me acompañan las vicecoordinadoras, Dolores Padierna y Gaby Jiménez. Me acompaña Sergio Gutiérrez, que es vicepresidente de la mesa directiva. Raúl Bolaños, que representa al Verde y que es a su vez vicecoordinador también, vicepresidente del Verde. Y Arturo Ávila, que es el vocero del grupo parlamentario, que fueron designados por el grupo parlamentario para estar aquí. El propósito fundamental ya lo ha expresado el senador Adán Augusto, es expresar, manifestar con convicción y firmeza todo nuestro respaldo, el cierre de filas en favor de la presidenta Claudia Sheinbaum. Es necesario hacer hincapié en que en el país el movimiento que conforma el Partido Verde y el PT y Morena vamos a caminar muy acompañados para establecer con toda precisión que la presidenta Claudia Sheinbaum legítimamente, legalmente, representa a la mayoría del pueblo de México y que ahora que está sometida a una embestida, a esta serie de ataques, denuestos, calumnias en contra de ella, nosotros las rechazamos y señalamos con toda seriedad que no pasarán aquellas expresiones del poder conservador o de quienes se oponen a un régimen legítimo. No creo que sea la alternativa de este país. La única posibilidad que nosotros vemos es las elecciones, profundizar la vida democrática del país, generar las condiciones para que se siga el proceso de transformación, la transición política que vivimos. Nosotros vemos con mucha claridad lo que está pasando. Las transiciones políticas en el mundo siempre son complejas, incluso tensas. En muchas latitudes del planeta dura décadas la transición política y en algunas partes lamentablemente causa
desapariciones, muertes, personas que pierden la vida. En México, por fortuna, no. La transición política que se observó en el 2018 ha sido un ejemplo de transición pacífica electoral parlamentaria. Y eso es lo que queremos, cuidar ese proceso de transición política, continuar con las reformas por la vía legislativa y respaldar las políticas públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum como jefa de Estado, como jefa de gobierno. Decirle a la presidenta Claudia Sheinbaum que no estará sola, que no está sola y que vamos todos los que somos parte de este movimiento a respaldarla y a respaldar sus actividades públicas, su agenda pública, sus políticas públicas que está implementando y que darán resultados. Decirle al pueblo de México que es importante mantener la unidad frente a los embates del exterior, del interior. La presidenta Claudia Sheinbaum ha vivido una etapa complicada desde que inició su gobierno, con la hostilidad de un gobierno extranjero, pero que ha sorteado con habilidad y con inteligencia, y la presencia interna de una oposición que no acepta el que la transición política implica establecer políticas públicas por las cuales luchamos y llevamos a las urnas. Este es lo que les quería comentar, que respaldo el comentario del senador Adán Augusto, que la idea principal es que expresemos a la opinión pública todo el respaldo a las políticas públicas de la presidenta Claudia Sheinbaum, que rechazamos cualquier denuesto, ataque injustificado o calumnia que se haya expresado o se sigue expresando contra ella como jefa de Estado, como jefa de gobierno, y que vamos a acompañarla con convicción y firmeza en los actos públicos y en los actos de la agenda pública que ella tenga bien determinado. Quiero expresarles a todos los medios o a todos los representantes de los medios que cubren el Senado que me da mucho gusto verles la cara después de muchos meses, aunque los vi el viernes pasado entre apretujones y aventados, pero siempre me da mucho gusto venir a este lugar que me guarda recuerdos gratos y respeto a todos. Si hay alguna pregunta, Ignacio Mier, ínclito, preclaro y lúcido senador, va a ser el conductor para las preguntas. Atendiendo al incólume. Le pido, por favor, si puedes dirigir el proceso de preguntas y respuestas. Estamos abiertos a cualquier pregunta que quieran realizar. Les agradecemos su presencia y tenemos una lista de 7 preguntas. Les agradeceríamos que fuera una sola pregunta por persona. Carlos Guzmán, de CMX Noticias, le hace la primera pregunta. Enciende tu micrófono, Carlos, por favor. Es que no estoy habituado en ese tipo de cosas. Coordinadores, pues de inicio la única pregunta es si este respaldo se va a acompañar de un documento como se ha hecho con los gobernadores de los estados, o de qué forma se va a dar este respaldo en el tema legislativo con alguna iniciativa. Gracias. Bueno, nosotros, lo hizo Cámara de Diputados, nosotros hicimos lo propio desde el fin de semana. Diputados, entiendo que sábado por la tarde, nosotros el domingo por la mañana, presentamos un documento firmado, en este caso, por los 86 senadores que integramos el movimiento. En el caso de diputados, creo que se presentó por los coordinadores, pero el desplegado o el posicionamiento ya está desde el fin de semana. Esto es cerrar filas en torno a la presidenta de la República. Como bien dijo
el diputado Ricardo Monreal, ante los ataques, la difamación, es la unidad en el movimiento y los senadores, los diputados federales somos parte fundamental, todos los legisladores de este movimiento, y nos corresponde la tarea de acompañar sin ninguna duda a la Presidenta de la República. Claudia Flores, de N+, les hace la siguiente pregunta. Buenos días, senadoras, diputadas, senadores y diputados. Preguntarles a los presidentes de las juntas de coordinación política una cosa, pero en 3 precisiones para que no nos salgamos del lineamiento de una pregunta. Primero, saber si ustedes tienen la impresión de que la marcha, o si le esperaban que hubiera una marcha tan nutrida de protesta a estas alturas, cuando pues prácticamente ha pasado apenas un año de gobierno de la actual administración, si ustedes consideran que hubo pues algún exceso policíaco, o qué pasó en esa marcha, por qué causó tanto revuelo, independientemente de lo que ustedes ya han dicho de los promotores que señalan de la marcha. También preguntarles qué opinan acerca de lo que dice el presidente Trump. Ya hablaba el diputado Monreal de que hay pues ataques internos y externos. A mí me gustaría saber qué opinan acerca de esto, de que no está contento con México y que conoce la dirección de cada narcotraficante. Y finalmente preguntarles también a los dos, ya ha dicho la presidenta Sheinbaum, se ha pronunciado para que haya una discusión acerca de si los menores de edad deben ser sancionados en caso de homicidio como si fueran mayores de edad, si ustedes están dispuestos a legislar sobre esto y cuándo estarían ustedes iniciando este debate. Gracias. Bueno, pues yo diría, en lo referente a la marcha, diferimos de usted en lo que manifiesta que fue nutrida, no fue ni siquiera el 20% del tamaño de la convocatoria o de los patrocinadores. Evidentemente fue utilizada por los sectores más rancios de la derecha, por algunos medios de comunicación que intentaron crear un escenario de caos que evidentemente no hay en el país. Incluso si revisamos en los 32 estados donde se había convocado a marchas ese mismo día, en el caso de Tabasco no llegaron a 300 asistentes, en Campeche fueron 140, en Quintana Roo no pasaron de 500, y así en prácticamente todos los estados del país. No preocupa desde luego que haya el ejercicio de la libre manifestación, que ciudadanos puedan manifestarse, puedan marchar, puedan expresar de esa manera pues su inconformidad. Eso es válido en cualquier régimen democrático. Lo cierto es que esta marcha pues finalmente ya se vio que obedeció a otros factores. Miren, ahí están las imágenes de cuando empezaron a organizar esto, fue en Morelia, Michoacán. Ahí están Claudio X González, estaba Mauricio Tabe, está Roberto Madrazo, y esa es la presentación de la primera generación de esa asociación civil que se llama Creemos, que está financiada, como dijimos, principalmente por Claudio X González. Ellos son quienes participaron en la organización. Entonces, pues nosotros lo reiteramos en estos momentos, ahora más que nunca, pues cerramos filas con la Presidenta de la República. Hay un movimiento que acompaña a la Presidenta que está unido en torno a ella. Claudia, en cuanto a la expresión del presidente Donald Trump, él ha expresado que no está contento con México, que existe descontento con nuestro país. Y nosotros lo respetamos su expresión.
Nosotros no estamos contentos con las intenciones injerencistas. Nosotros no estamos contentos con la política persecutoria contra mexicanos y mexicanas en aquel país. Nosotros no estamos contentos con el exterminio de personas que viajan en lanchas y que sin averiguación los exterminan, los liquidan. Nosotros no estamos contentos con el despojo que sufrió nuestro país de su territorio. Nosotros no estamos contentos con muchas cosas, pero respetamos la vecindad y respetamos el derecho internacional público, y la convivencia es indispensable y es necesaria. Les pregunta Sandra Aguilar del Informe. Bueno, pues nosotros creemos que si es necesario que se abra el debate y que se discuta, pues estamos dispuestos a hacerlo tanto en Cámara de Senadores como en Cámara de Diputados. Ahora la agenda legislativa la ocupan en lo inmediato otros temas. Por ejemplo, nosotros mañana vamos a discutir y a someter al Pleno la minuta sobre la reglamentación de la ley de extorsión que nos envió Diputados hace algunos días. La semana próxima igual tenemos 2 o 3 iniciativas que vamos a discutir, pero estamos abiertos a debatir cualquier tema, y si se plantea que elevar la penalidad o el castigo, como se le llame, a los menores de edad es viable, pues iríamos a debatir. Sandra Aguilar, Informativo AE, les hace una pregunta, por favor. Sí, buenos días a todos. Solamente una pregunta. Ante esta embestida, como bien lo mencionan, hacia el gobierno y hacia la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, ¿cuál es el mensaje que ustedes desde esta trinchera como legisladores envían a la población? ¿Existe nuevamente este llamado o esta amenaza de un posible boicot este próximo 15 de noviembre? Y en ese sentido, saber cuál es el posicionamiento e, insisto, el mensaje que envían. Gracias. Bueno, México es un país libre. Toda persona tiene derecho a expresarse, a manifestarse. Nuestro único llamado es que las movilizaciones se realicen de manera pacífica. La libertad de expresión, de opinión, de reunión, de imprenta están garantizadas por la Constitución. No hay ningún problema. Y si se quieren expresar mañana, el 20, el 30, está bien, es su derecho. No tenemos ningún inconveniente. Le corresponde a Sara Pablo de Radio Fórmula hacerles una pregunta. Gracias, buenos días a todos. Preguntar, ¿qué les preocupa de esta manifestación? No es la primera que se realiza. ¿Qué están viendo que salen a respaldar a la presidenta? Preguntarles también qué opinan de la actuación de la policía. Siempre ha existido este llamado bloque negro que justo genera violencia en algunas manifestaciones. Hasta ahora no había habido este nivel de enfrentamiento con la policía. Hay algunos detenidos, algunos evidentemente dicen que ellos no fueron quienes protagonizaron la violencia, pero ¿cómo evalúan el papel de la policía en las detenciones que se hizo? Y si les preocupa algo, ¿por qué salir en este momento a respaldar a la presidenta? Gracias. Mira, no es que haya alguna preocupación derivado de la marcha, pero es evidente que es una embestida organizada, como ya hemos sostenido, desde la parte más oscura de la derecha
mexicana con participación también de destacados integrantes de la derecha internacional, y en torno a esa convocatoria participan empresarios, medios de comunicación y otros actores que, si bien algunos no se atreven a dar la cara, como dijimos, pues ahí está demostrado que son los verdaderos organizadores. Lo que se ocupa es que el pueblo de México esté enterado, que no es como pretenden hacer vender algunas televisoras, un acto que la respuesta del gobierno a la manifestación o a la marcha haya sido la represión. Desde luego que hay una reacción de los cuerpos de seguridad o de la policía, quienes cuando ven que se habían derribado, roto las vallas metálicas que se sabía y que habíamos dicho que eran de protección, y cuando eran agredidos con todo tipo, con piedras, con palos, con diferentes cosas, tuvieron que reaccionar. A lo mejor hubieron algunos excesos o abuso en el uso de la fuerza pública, pero eso lo habrán de determinar las autoridades correspondientes. Entiendo que el secretario de Seguridad Pública y la jefa de gobierno de la ciudad han manifestado que ya pidieron tanto a Fiscalía como a los órganos internos de la propia Secretaría de Seguridad que investiguen el actuar de los cuerpos policíacos, porque ahora parece que sí hubo detenidos, pero nos olvidamos de que en su momento hubo más de 100 policías heridos. Afortunadamente ya han ido dándose de alta y hay solamente 18 que fueron brutalmente agredidos, y que habían desde la organización de la marcha pues provocadores infiltrados o sembrados. Llama la atención como la marcha se ve cuando pasan, por ejemplo, aquí por el Senado, pues es una manifestación ciudadana, como han habido muchas en la ciudad, y cuando se van acercando al Zócalo, pues empiezan a entrar los grupos de provocadores, que son los que detonan la agresión hacia ciudadanos y hacia los integrantes de la Fuerza de Seguridad, que en el desempeño de su trabajo pues resguardaban sitios, monumentos hasta históricos, como pueden ser el edificio de la Jefatura de Gobierno, la Catedral o el mismo Palacio Nacional. Entonces, no es que nos preocupe, pero sí creemos que los mexicanos deben de saber cuál es la verdadera historia detrás de la organización de esta marcha. Les pregunta Gerardo Cedillo, él trabaja para Grupo Radio 1000. Sí, Gerardo Cedillo, gracias. Yo quisiera preguntarles si en el contexto de la marcha no hay un acuse de recibo por parte del oficialismo, es decir, las expresiones que ahí se virtieron, si bien, como dicen ustedes, pudieran ser manipuladas o no, hay una expresión ciudadana que pues tampoco debiera soslayarse. Yo quisiera saber si ustedes, como parte del grupo gobernante, pues acusan recibo de eso, y si, por ejemplo, en el contexto de la reforma que viene en materia electoral, pues se seguirá aplicando la aplanadora legislativa, es decir, sé que tienen la mayoría y sé que pueden imponer a como dé lugar su punto de vista, desde luego los votos así lo respaldan, pero teniendo en cuenta precisamente pues estas expresiones de mayor pluralidad o demandas de mayor reconocimiento a la pluralidad del país, pues sí habría, digamos, posibilidades de ampliar el diálogo y de, bueno, pues a tener un mayor consenso con las oposiciones en torno a temas como este. Ese sería mi cuestionamiento. Si hay necesidad incluso de una especie, digamos, de reconciliación nacional, o no la ven o no les interesa. Bueno, miren, hay que distinguir el proceso legislativo que deriva de las plataformas de los partidos políticos. Vivimos un régimen democrático de partidos y los ciudadanos se afilian a ellos y a través de ellos hacen suyas su ideología y sus programas de acción.
El pueblo decidió por el nuestro. Vamos a legislar. Si hubiese sido una decisión unilateral, no se convoca a través del Ejecutivo una comisión presidencial para conocer los puntos de vista y las opiniones con relación a una eventual reforma político-electoral. En el caso de nosotros tenemos un mandato claro, se está expresado y se va a platicar con nuestra coalición para definir cuál es la iniciativa que se va a presentar, donde se va a respetar primero un Estado democrático, la independencia de los organismos electorales, de los órganos jurisdiccionales y la representación de la minoría, expresada a través de los votos ciudadanos. Lo que más le interesa a nuestro movimiento, porque fue nuestra lucha pacífica, fue consolidar un país libre, democrático y justo. Y la democracia es una piedra angular. Así, eso está. En las expresiones reales ciudadanas que solicitaban la revocación de mandato, está establecido. Se va a discutir también y se va a debatir para definir la fecha. Pero quien hizo esa propuesta, y fue una de nuestras proposiciones iniciales al pueblo de México, es no tenemos que esperarnos 6 años para conocer cuál es el desempeño del gobernante, y por eso está la revocación de mandato que impulsó nuestro movimiento y específicamente el presidente López Obrador. ¿Y por qué estamos respaldando a la presidenta? Porque miren, no es casual. Hay un principio básico de la sociología política. Y cuando no gobiernas la realidad, impulsa a gobernar la percepción. Este movimiento caótico tenía un propósito. Quienes desencadenaron la violencia llevaban verdaderas ferreterías con ellos. Y lo que pretendían es eso. Cuando tú generas caos, cuando quieres generar incertidumbre, construyes narrativas y el ciudadano entra en incertidumbre. ¿Cuál es la real? La que fue impulsada cerrando tomas y destacando que hubo violencia, o la real, que no pasó afortunadamente a mayores, pero se ha venido con una narrativa de que es un gobierno autoritario, se ha venido repitiendo hasta el cansancio durante más ya de 180 días que nosotros representamos esto es falso, y menos la presidenta democrática Claudia Sheinbaum, quien ha sido y ha impulsado de manera prudente, inteligente, el diálogo nacional ha sido ella. Los partidos políticos acá se pueden expresar. Si no quieren participar es su decisión, o si se quieren ocultar en el caos. Pero queremos puntualizar que el respaldo es porque no hay inocencia. Desde el Congreso mexicano lo decimos puntualmente, no hay inocencia. Se sabe cuál es la estrategia, a dónde quieren llegar, y no es nuevo. Tampoco solamente en nuestra sociedad y nuestra incipiente democracia, ha pasado en el mundo. Pero es lo que queremos puntualizar, sabemos perfectamente bien, no hay inocencia, y la presidenta de México cuenta con el respaldo de su movimiento que gobierna en los estados de manera democrática, que gobierna en los congresos locales y el Congreso Nacional. Les pregunta Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior. Hola. Buenas tardes a todas, a todos y a todes. Senadores, diputados, después de escucharlos y como dice el senador Mier, es verdad, en comunicación política también el mayor cáncer a una narrativa es la realidad, palpar, oler, ver. ¿En México no hay inconformidad frente al gobierno? Les pregunto. Y mi segunda pregunta es, ¿qué va a salir en lo que resta del periodo ordinario de sesiones? Además de extorsión, ¿qué otras leyes van a concretar de aquí al 12-15 de diciembre? Les agradezco. Buenas tardes. Gracias, Leti. Primero, en lo personal y en lo colectivo, sí reconocemos que, claro que hay inconformidad, sería demasiado iluso y fantasioso decir que no hay inconformidad. Sí, reconocemos incluso que los jóvenes tienen demandas reales y legítimas. Temas como la vivienda, el empleo digno,
la reducción de la jornada laboral, los espacios laborales, están en nuestra agenda y se están atendiendo. Siempre vamos a escuchar a la juventud, sus causas nos importan y son la prioridad para nuestro movimiento. Siempre hay que establecer la posibilidad del encuentro y de la racionalidad, no la confrontación permanente. Yo no creo en eso. Por eso es que rechazamos nosotros esta campaña de ataques, de calumnias en contra de la presidenta Claudia Sheinbaum, que provienen, como aquí ya se ha expresado, de la derecha internacional, de la nacional, del poder conservador, que no acepta la política social implementada por el gobierno progresista y legítimamente electo que tiene México desde hace 7 años. Si hay inconformidad, aquellos que no aceptan la separación entre el poder político y el poder económico que iniciamos hace 7 años. Si hay inconformidad de aquellos que no aceptan que el poder judicial ya no sirva a los intereses de una oligarquía económica. Si hay inconformidad de aquellos que no aceptan la redistribución de la riqueza nacional. Si hay inconformidad de aquellos que no aceptan el modelo económico ni las políticas públicas que hemos decidido impulsar. Si hay inconformidad de aquellos que no aceptan el humanismo en el ejercicio de gobierno, y si hay inconformidad de aquellos que no aceptan que una mujer nos gobierne con capacidad y talento, con firmeza. Si hay inconformidad de estos sectores que estaban en el gobierno y que ahora ya no están. Por supuesto que hay inconformidad. Y nosotros les decimos, organícense y por la vía electoral conquisten el voto popular y puedan estar en los órganos institucionales. Lo que no estamos de acuerdo es con la violencia. No puede ser la violencia la que sustituya la razón y el diálogo. Estamos dispuestos al diálogo, pero no a la violencia. Esa nunca será solución para nosotros, para el movimiento que nosotros integramos. Les pregunta Jorge Monroy. Yo le comento porque sí me faltó decirlo, ya concluye. Nosotros tenemos en la Cámara de Diputados pendientes 4 leyes en materia de salud, lo que es vapeadores, en materia de tarifas arancelarias o la ley arancelaria. Tenemos una ley que vamos a presentar, una iniciativa sobre economía circular esta semana, y tenemos otra, la ley de aguas, que se encuentra en discusión ahora. Y estamos a la espera, que seguramente lo hará en su calidad de revisora, a la espera de la minuta de extorsión, que se va a modificar y que nosotros nos vamos a allanar. Bueno, la mayoría eso piensa, no puedo hablar con los demás. En lo que a nosotros respecta, tenemos pendientes la ley general en materia de extorsión, tenemos también el dictamen de la reforma a la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y tenemos 11 dictámenes que tienen origen en diversos grupos parlamentarios, y estamos a la espera de el trabajo en diputados para esas 4 iniciativas que están ahora en revisión y en estudio, y estamos trabajando en permanente comunicación. A veces nos toca
como ahora será nosotros Cámara Revisora. En otras ocasiones ha tocado a Cámara de Diputados ser Cámara Revisora, pero siempre muy coordinados trabajan. Nos faltan 3 preguntas. Le corresponde a Jorge Monroy de Latinus. Gracias. Buenas tardes a todos. El senador Adán Augusto ha descrito muy nítidamente lo que pasó en la marcha del sábado. Supongo que vio la marcha porque dijo que pasó por aquí por el Senado, entonces supongo que sí la vio. Dice que fue una protesta pacífica y dice que fue infiltrada. Senador, le quiero preguntar, ustedes teniendo todo el aparato del Estado, como ya vimos que tienen imágenes que también seguramente las subieron en redes sociales, ¿por qué no nos dice quién infiltró esa marcha? Porque usted lo dijo, que hubo infiltrados. Entonces, ¿por qué denostar una marcha cuyas demandas, ha dicho el diputado Monreal, son legítimas? Pues, ¿por qué denostarlas si usted mismo está diciendo que hubo una infiltración? Al diputado Monreal dice que hay inconformidad con las reformas y con las acciones de su gobierno. También quisiera preguntarles la postura de ambos en lo que se dijo en esa marcha, que fue la abuela de Carlos Manso, que se investigara a Leonel Godoy y al senador Raúl Morón. Los identifican ellos, incluso también la esposa de Carlos Manso, como posibles autores intelectuales del crimen. Entonces, eso fue una de las primeras manifestaciones que se hicieron cuando inició la marcha. Se lo dice alguien que estuvo en esa marcha, que platicó, que observó, que caminó ese día. Eso por un lado. Y finalmente, senador Adán Augusto, ¿cuándo cree, o más bien no mencionó si saldrá antes de diciembre la minuta de la iniciativa del senador Monreal en torno a las tarjetas de crédito, la cancelación de las mismas? ¿Será que diciembre se aprueba? Gracias. Bueno, comentarle, como tal no estuve en la marcha, pero estaba aquí en mi centro de trabajo y observé cuando la marcha pasó por aquí. Y es evidente, porque ahí están las imágenes, que hay un momento cuando va entrando o está por entrar la marcha al Zócalo, que se organizan grupos, yo les llamo de infiltrados. Pues ¿quiénes infiltran en esto? Pues ya lo mencionamos, están los intereses extraños, está lo más rancio del en eso que mencionamos como ultraderecha, son los que están en eso. Hay un grupo de provocadores, si ustedes ven las imágenes ya en el Zócalo, los ciudadanos que normalmente iban vestidos de blanco se tuvieron que replegar cuando empiezan estos a querer derribar las bardas, las vallas y a enfrentar a los elementos de seguridad pública. Llevaban pues un objetivo específico. Esa es mi opinión. Desde luego que sostengo que hubieron infiltrados en esa manifestación. Le corresponde a Mayolo López de Grupo Reforma. La iniciativa. Pues yo creo que la próxima semana ya estaremos en condiciones de discutirla y de votarla. La habíamos comentado con el diputado Monreal hace una semana o dos. Aprobamos otra iniciativa que él presentó allá en Cámara de Diputados y tal como sucedió en diputados, aquí en senadores se aprobó también por unanimidad, que era la de los cobros en automático. Ahora toca la de la revisión a lo de las tarjetas de crédito, a las tarifas, digamos, a los porcentajes. Miren, en el lamentable asesinato de Carlos Manso, pues las autoridades encargadas de investigación han dicho que está la investigación en curso y que seguramente se va a llamar a declarar a varios ciudadanos y pues es el trabajo que tiene que hacer la autoridad. Les pregunta Mayolo López de Grupo Reforma. En otra... Adelante, señor. Adelante, senador. No te precipites.
Déjame comentarle a Monroy. No, yo creo que se escucharon muchas demandas, Jorge, que deben ser atendidas. Incluso una de ellas, que era la principal, era la revocación de mandato. Yo estoy de acuerdo con la revocación de mandato. Nosotros estamos buscando reunirnos como grupo parlamentario, tanto senadores como diputados, pronto con la presidenta para… recuerden que actualmente la ley dice que se requiere el 3% de la lista nominal después de que cumplan los 3 años. Y hay una iniciativa que se está discutiendo en la Cámara de Diputados sobre esta revocación de mandato. Y queremos nosotros hacer del conocimiento de la presidenta que es válido esa demanda. Seguramente la presidenta ya lo tiene del conocimiento, pero estoy seguro que se va a someter a revocación de mandato, porque es un derecho constitucional que establece el 35 en su fracción 9ª. Pero es importante escuchar todas las demandas, todas, sin excepción. Y me parece oportuno hacerlo. Lo vamos a hacer en el ámbito de nuestras atribuciones. Nosotros como legisladores, seguramente la presidenta como jefa de Estado y el Poder Judicial como órgano de investigación, de aplicación de la aplicación de derecho en materia concreta, materia penal o civil, y los órganos de investigación de delitos como es la Fiscalía. Cada uno asumirá su responsabilidad en el ámbito de sus atribuciones, pero yo estoy seguro que todas se van a atender, esas y otras que se expresan en distintos tipos de manifestaciones. Gracias, diputado. Fernando Mayolo López, de Grupo Reforma. Gracias, senador. Gracias, diputado. ¿Perciben ustedes una intentona golpista? Y dos, es inocultable que en la República se respira un ambiente de polarización. ¿Cómo es que se ha gestado este ambiente? No, desde luego que, y aquí lo hemos dicho, no se puede calificar esto como una intentona golpista. Bueno, pues es la estrategia política de una minoría, como bien dijo el diputado Monreal, pues de esos que ya perdieron sus privilegios, de esos que no terminan por aceptar que este país comenzó a cambiar precisamente hace ya prácticamente 7 años. Yo creo, y lo digo desde la experiencia, quienes estamos ahora aquí participamos o somos parte de un movimiento que se gestó precisamente en las calles y siempre protestamos de manera pacífica, incluso el tantas veces criticado por aquellos que hoy financian esta marcha, plantón de Reforma, pues no se rompió ni un vidrio, nunca hubo esas expresiones y siempre nos manifestamos de manera pacífica, hasta que con mucha paciencia entendimos que iba a llegar el momento ante el hartazgo ciudadano de ser este gobierno. Ahora hay una minoría pues plenamente identificada. Polarización no hay en el país. Desde luego que hay ciudadanos que no están de acuerdo con el gobierno, pero somos muchos más, muchos millones más de mexicanos quienes estamos orgullosos de la presidenta de la República y respaldamos la política pública, respaldamos un proyecto de nación, que es ya hoy una realidad. Ahora hay justicia social, hay programas sociales y ahí vamos, todavía quedan pendientes, pero todavía
se va a seguir consolidando la Cuarta Transformación. Les pregunta Andrea Becerril de La Jornada y cerramos con Francisco Garfias de Excelsior. Buenas tardes. Yo les quisiera insistir en este último punto. Si bien no sería un intento golpista, por lo menos sí se ve, y eso es cosa de cualquier manual de desestabilización que todos conocemos, inicia con eso, con provocar actos de violencia artificiales, de hacer que la policía incluso vaya también a golpear a tratar de impedir que los manifestantes sigan así. Esto ocurrió en muchos países. ¿No les preocupa? Bueno, la marcha, como nunca había pasado, se transmitió por una televisora cuyo dueño no quiere pagar impuestos y estuvo pasando en vivo y además exaltando todos esos actos de violencia. ¿No habría que hacer algo, estudiarlo por lo menos a fondo? Y por otra parte, yo le quiero preguntar al diputado Monreal que si va a salir la ley de agua en este periodo. Bueno, Alberto siempre se precipita y voy a aprovechar para responderle también al gran Mayolo y obviamente a Andrea. Yo no, déjenme decirle una posición personal. Yo no creo que se trate en este momento de un intento golpista. Yo no, primero porque no tienen las condiciones, tenemos una presidenta con un alto nivel de aceptación, un movimiento social que pues, no hay posibilidades. Lo que sí hubo son, desde mi punto de vista, expresiones de inconformidad que fueron aprovechando los provocadores que incitaron y generaron violencia. Sí hubo violencia, simplemente no desoír y no minimizar que hubo intentos de una violencia con fines mediáticos y digitales. Yo tengo tranquilidad en el sentido de que todo tipo de expresión pacífica debe tolerarse y nosotros lo hicimos como opositores. Yo marché 100 veces como opositor. Y en efecto, lo que dice el senador Adán Augusto, nunca, era lo primero que nos planteaba el presidente López Obrador. Cuiden que no haya infiltrados, cuiden en todas las marchas que no haya encapuchados, cuiden que no haya provocadores y cuiden no romper un solo vidrio. Y así lo hacíamos. No sé, la marcha del desafuero, yo creo que había 1 millón de gentes o más. Y así una el Zócalo, el presidente yo creo que lo convocó 50 veces. Y nunca hubo de nadie, de los asistentes, una sola muestra de violencia. Por eso yo lo que recomiendo es que intentemos caminar por las vías institucionales de participación política. Está la vía electoral, está la vía parlamentaria, está la vía pacífica, que es a donde nosotros apostamos. Cada 3 años hay renovación de poderes, legislativo y algunos ejecutivos, cada 6 años del federal, y nosotros conminamos a que se deseche, se erradique la violencia. Eso es lo único que deseamos. Todo lo demás se puede hacer. Tienen el derecho todos los mexicanos y mexicanas para expresarse y manifestarse. Y sobre la ley de aguas, la idea es sacarla. Hoy inició Andreita
4 días va a haber audiencia pública, martes, miércoles, jueves y viernes. Solo hoy tenemos 453 participaciones, solo hoy, de grupos, colectivos, personas morales, empresas mineras, grupos de usuarios, de ejidatarios, de pequeños propietarios, 453, un solo día. Y la idea es terminarla, hay un calendario, los primeros días de diciembre. Estarla dictaminando, si mal no recuerdo, 2, 3, entre 4 y 6, dictaminarla, aprobarla en el caso de que así proceda, y luego mandarla al Senado como Cámara Revisora. Lo que casi le aseguro es que sí vamos a modificarla, la iniciativa, casi le aseguro. Francisco Garfias, de Excelsior. Yo quisiera primero diferir de lo que dice el senador Monreal en el sentido de que la demanda principal era la revocación. Es que no dijiste, bueno, X, pero la principal demanda era la inseguridad. Esa era, en principio, la demanda central por la que se fueron convocados. Difiero también del senador Adán en el sentido de que no fue nutrida la manifestación. Yo me paré 2 cuadras adelante del Ángel, tomé con reloj desde la vanguardia a la retaguardia, se tardaron 1 hora, 10 minutos en pasar toda la manifestación. Había suficientemente gente para llenar el Zócalo. ¿Qué pasó en el Zócalo? Estaba todo imposible de pasar, estaban dejando pasar por goteo, ¿sí? Yo entiendo que no querían la foto del Zócalo repleto, eso me queda claro, pero también me puse a pensar que si algo hubiera pasado adentro, una cuestión de alarma, aquello hubiera podido terminar en tragedia, porque para salir estaba difícil, ¿sí? Entonces, ¿qué me responden a esto? ¿Por qué las descalificaciones? Están ustedes descalificando a la gente que genuinamente fue a votar para pedir, a marchar, para pedir mayor seguridad. Miren, como dijo el clásico, voy a darle mi opinión en lo personal. Pues nosotros descalificamos a los violentos, a los infiltrados, a los que ¿Ya me censuraron? No, ¿qué pasó? No, el bloque negro estuvo ahí. Ahora, no es la primera aparición, ya son muchas apariciones del bloque negro. ¿Por qué no desmantelan ese grupo? No, lleva años infiltrando las manifestaciones y no los paran, no los detectan, no los detienen. ¿Por qué? Mire, la inmensa mayoría del pueblo de México está en contra de la violencia. Más allá de que si una de las demandas principales, que es válido, haya sido una protesta, digamos, contra la inseguridad o contra elementos, pero más allá de eso, los mexicanos lo que no queremos es violencia. Ahora hay, creo que 40 detenidos. Yo recuerdo que no mucho en una marcha de las del 8 de marzo también se dio un enfrentamiento y en aquella época se detuvieron a 15 o a 16 personas que fueron remitidos a la autoridad correspondiente. Tocará a las autoridades, en este caso a la Fiscalía, pues hacer la investigación, no nada más respecto del actuar de los que fueron detenidos, sino de las que se deriven de las declaraciones de los propios detenidos.
Yo repito, desde mi punto de vista, desde luego que no fue una nutrida movilización, y le digo desde la lógica, desde la óptica de alguien que, como Ricardo, pues yo creo que unas 80, 100 veces sí hemos estado aquí en el Zócalo y nos hemos manifestado por Reforma y Avenida Juárez. Nos tocó en 2 o 3 ocasiones que ponían carpas, una vez pusieron hasta un mundialito allí y tuvimos que hacer el meeting en el hemiciclo Juárez en 2 o 3 ocasiones porque se las ingeniaban los gobiernos de aquella época. Ahora pues hay plena libertad de manifestación y de expresión, pero eso no quiere decir que yo le otorgue un calificativo de nutrida a una movilización que evidentemente no lo fue. Yo concluyo en tu pregunta, Paco. Quizá yo no me expresé bien y les pido una disculpa. Yo dije una de las principales demandas era revocación de mandato. Pero tienes razón también tú, y yo sí coincido contigo. La seguridad era uno de los temas que estaba en pancartas y en las voces de los manifestantes. Y aún si fueran 100 o 100,000, son voces que hay que escuchar. Eso es todo, simplemente. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación y gracias, señores legisladores, muy amables.